competencia y el interés particular. Entonces quisiera darle la palabra, por favor, darle la palabra a uno de sus compañeros para que exprese su opinión. ¿Te presenta? Y los que quieran hablar, por favor, que lo hagan. Hola. Yo quería mencionar que la charla igual a algunas personas les pareció fuerte el punto de vista que usted implantó. Y por otro lado, usted cumplió el objetivo. Usted quería como que captáramos su atención y que hubiera un conflicto. Por ejemplo, a algunas personas no les parece lo del consumismo, lo de la competencia, y a otros les puede parecer que sí. Entonces quizás algunos se sintieron atacados por cómo usted planteó la presentación. Pero yo entiendo que hay una contraparte de los dos libros. Hay un libro que está a favor y otro libro que está en contra. Entonces, como que ese es el objetivo, se supone, de... Pero que fue fuerte la... Es que, por ejemplo... quizás, por ejemplo, yo no esperaba que fuera así tan directo. Sí, yo creo que va por ese lado. Pero yo encontré que estuvo bien porque es el contraste de los dos libros. No sé, ¿alguien más quiere...? Entiendo perfectamente que están cansados y agobiados, pero hay que respetarse. Le damos un aplauso porque se atrevió a criticar al profesor en público. No, ya. Javiera, tú me mencionaste lo mismo. Ya, por favor, Javiera. No, es que uno de los objetivos de este curso es, así, de la escuela, que ustedes sean líderes. Y para ser líderes hay que tener, el primer coraje es atreverse a hablar en público. Javiera, lo peor que te va a pasar es que te va a poner roja y tartamudear. Nada más grave que eso. Ya. No, nada, básicamente que opiné lo mismo, que sí fue muy fuerte la charla, pero me chocó más encontrarle la razón en varios puntos. Ya. Entonces, por eso eso hizo que al final hoy día viniera más preparada y con más dispuesta a poner atención a que me convencieran de lo contrario, porque igual es egoísta, en mi punto de vista, estar de acuerdo con los aspectos que mencionaron en la charla pasada. Perfecto. Ya. Javiera tiene otra predisposición. Hay algunos alumnos, Javiera, perdona, Francisco era tu nombre. Jorge. Que Jorge dijeron me sentía atacado. ¿Ya? No tú, pero algunos compañeros. ¿Ah? Y perdona, lo primero es que la tolerancia, jóvenes, que es un valor básico de esta sociedad, consiste en tolerar, es aguantar como quien tolera un dolor de muela. ¿Ya? Y hay gente que consideró que la charla era intolerable, que fue un dolor de muela, aparte que estaban algunos muy cansados, etcétera, pero ¿cómo este señor se atreve a defender el egoísmo? Esto está fuera de lo aceptable. En cambio, Javiera, que lo considera intolerable, tú avanzaste un paso que es el pluralismo, Javiera. Es decir, esto para mí es completamente inaceptable, va contra mi idea. ¿Cómo este señor se atreve a defender el egoísmo? Pero Javiera abrió su mente, acuérdense, de pensamiento extenso, trató de ponerse en los zapatos del profesor y decir, quizás no está diciendo estupideces. Y Javiera, el pluralismo valora el conflicto dialéctico en este caso. Hay gente que lo que le gusta es que estén todos de acuerdo. Jóvenes, hay mucha gente que odia a los partidos políticos porque dicen los partidos dividen a la gente. En cambio, Javiera, en este caso de lo que se trata es que gente que piensa distinto se escuche. ¿Ya? Y tú incluso dijiste, al igual que Jorge, yo voy a leer más este texto a favor del capitalismo porque me sorprendió y en algunas cosas me hizo dudar. De eso se trata, Javiera, y de eso se trata el curso. ¿Quién más quiere hablar de su experiencia de la charla pasada? Hubo algunos que me acusaron de facho, los tengo individualizados, ¿ya? Otros que era inaceptable mi interpretación del cristianismo, que era francamente una falta de respeto. Ya. Usted, joven, su nombre. Juan. Juan. Sí, mire, yo tengo otra crítica, un poco distinta a la que escuché en verdad. Más que contra el que se está defendiendo, el cómo. Yo creo que en el discurso
suyo faltó como un poco de consistencia quizás. Yo vi más que se pusieron como hechos, quizás situaciones incómodas a primera vista. Incómodas porque, no sé, de repente eran situaciones que lo hacían pensar a uno, claro, quizás eso estaría bien, el egoísmo, etcétera, las cosas que se ofendieron. Pero no quedó claro para mí, por lo menos, si eran quizás falacias o si tenían argumentos en el fondo, porque argumentos no escuché mucho, más que nada fueron como situaciones incómodas. Entonces no sé si esos argumentos quedaron en el libro o si yo no los capté, no sé. Muy bien. Eso es mi crítica. ¿Tu nombre? Juan. Estupendo. Juan está apuntando a otro tema. Porque Juan, pensamiento crítico, porque yo le dije a Javiera, Jorge, pensamiento extenso, es decir, quizás lo que yo pensaba antes de escuchar al profesor Mico estaba equivocado, o por lo menos me di cuenta que mi alegato a favor de la igualdad, la cooperación y el altruismo no era tan sencillo, y que hay gente que razonablemente puede pensar. Pero Juan acaba de aportar otro elemento central, que quizás el profesor dijo falacias. Falacias significa, jóvenes, razonamientos mal hechos. Es decir, lo que usted, señor Mico, afirmó no tiene nada que ver con la conclusión. Es una falacia de conclusión inatingente. Por ejemplo, les voy a mencionar falacia muy ad hominem. Los que me acusaron de facho caen en una falacia. Porque, jóvenes, ¿y si yo fuera facho? ¿Tiene algo que ver eso con que sea verdadero o falso lo que yo estoy diciendo? Yo puedo ser un ladrón, pero cuando veo un robo puedo decir usted está robando y quizás estoy diciendo la verdad. Eso se llama falacia ad hominem, porque tú buscas atacar el argumento pero atacando a la persona que lo dijo. Ahora, eso es una falacia, pero lo otro que tú has dicho, lo que ha dicho Juan, se llama falacia de composición, Juan. Es decir, usted, señor Mico, lo que puso ejemplo y sacó una conclusión general, pero yo podría poner otro ejemplo, que es lo que voy a hacer hoy día, donde yo saco una conclusión distinta, Juan. Entonces yo les quiero decir que, por favor, señorita, por favor, yo lo que les quiero decir que, les quiero insistir que uno de los 3 objetivos de este curso, acuérdense que el primero es conocimiento, ustedes tienen que leer más, pero el otro es deliberación, que ustedes aprendan, ¿ya?, en el ejercicio respetuoso a discutir mejor, ni siquiera a discutir, conversar. Gente que tiene intereses distintos y que hay gente que viene de distintos tipos de colegios, municipales, particulares subvencionados, particulares pagados, hay gente de regiones, hay gente de Santiago, hay gente de derecha, centro, izquierda, liberales, conservadores, comunitarios, distintas ideas e intereses. Y a Chile hay que amarlo en toda su diversidad. Entonces, y para discutir bien, Juan, es clave lo que tú has hecho, pensamiento crítico. Será el profesor Mico, tendrá doctorado en filosofía, pero está hablando pura estupidez. Ahora, sácalo de estupideces, Juan, porque eso está mal que me lo diga. No, ya, pero muy bien. ¿Ya? Sí. 2 falacias. En todo caso, respecto a lo que decía, que quizás... ¿Sí? Yo, por cómo hizo el discurso, pensé un poco lo contrario. Que no defendió con muchas ganas. Ah, ya, otros me alegaron eso, qué bueno, esa es tu impresión. Ya, dilo, por favor. O sea, obviamente la impresión fue de que cuando usted habló no estaba convencido de lo que estaba diciendo. Se notó mucho de que era algo muy preparado, porque o si no hubiera argumentado con más hechos que, por ejemplo, y preguntas hacia el público. O sea, usted hubiera dicho, yo creo esto, y usted lo que dijo, ¿qué piensan ustedes? Entonces ahí se notó mucho. Pero muy bien, ¿tu nombre es? Rocío. Rocío, súper bien. Yo hago mi mejor esfuerzo, pero ahí hay 2 comentarios. Entonces se dan cuenta que hay gente que estaba convencida de que yo realmente estaba diciendo cosas que para ellos eran horripilantes a favor de la desigualdad. Y hay otras personas que vieron todo lo contrario. Y la charla fue la misma. Entonces, nuevamente aparece el pluralismo como un dato súper positivo. Súper bien. Y lo otro que yo te diría es la autenticidad. Los seres humanos tendemos a ser auténticos. No nos gusta estar en la mentira. Y tú tienes razón. Hubo alegatos que no me los creo, no, ahí hice mi mejor esfuerzo porque también ahí todos tenemos una ideología, jóvenes. Todos tenemos una cierta ya estructura mental. ¿No? Y cuesta mucho. Quizá uno puede cambiar de ideología. Normalmente se dice, miren, de joven incendiario, de viejo bombero. Joven revolucionario, viejo reaccionario, ¿cierto? Y eso puede ser cierto.
uno puede cambiar las ideas, pero cuesta mucho más cambiar como los valores, la armazón que uno ya tiene en su carácter que viene de muy niño. Yo les mencioné que entre 15 y 30 años las personas se pueden formar ideológicamente, profesionalmente, ¿ya? Religiosamente. Pero hay cosas ya muy profundas que vienen incluso de nuestra genética y de nuestra socialización primaria, nuestros papás, etcétera, que no nos damos ni cuenta cómo nos predisponen. Bueno, jóvenes, partimos entonces con la charla. ¿Qué hora es, disculpen? Bueno. ¿El otro micrófono? Para que no te quedas con... ¿Aló, se escucha? Ahí. Bueno. ¿Toda buena clase, jóvenes? Hay un ruido. Toda buena clase, jóvenes, y exposición tiene que partir por un resumen. Y terminar con un resumen. Yo quiero que ustedes aprendan a hacer discursos también, a hacer buenas clases. Voy a partir por el resumen que hizo el facho falso mico. A mí me contaron, y porque vamos a ver hoy día, pero voy a mencionarles re poco el texto porque ustedes lo van a leer, al igual que las cosas que no te contarán a favor del capitalismo. Entonces voy a partir por recordar lo que dijo el señor Facho Mico. Él dijo, vivimos tiempos en que la igualdad, la cooperación y el altruismo son los valores reinantes, no gobernantes. Porque muchas veces decimos ser una cosa, pero nuestros comportamientos demuestran que somos otra. Dijimos que hoy día, ¿quién va a estar en contra de la igualdad y a favor de la discriminación? ¿Quién va a estar en contra de la cooperación y a favor de la competencia, sobre todo cuando ella es cruel? ¿Quién va a estar en contra del altruismo y a favor del individualismo? Y yo les dije que por eso los seres humanos, modernos y occidentales, atención jóvenes, en África lo que se cree no es en los derechos individuales, se cree en los pueblos. Las culturas orientales son básicamente jerárquicas. Y vamos a ver que eso tiene enormes consecuencias en la economía hoy día. Pero en el mundo occidental de los 2 últimos siglos, el amor por la libertad, la fraternidad y la igualdad ha sido el discurso dominante. Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, de la cual los latinoamericanos no sabemos nada, porque en nuestros textos de estudio ustedes vieron la Revolución Francesa, ¿no? Y la Revolución Mexicana poco y nada, si es que la vieron. La Revolución Rusa, la Revolución Maoísta china, la Revolución Cubana, la constitución de toda una estructura donde el Estado quería redistribuir la economía para lograr la igualdad. Y a pesar de que vimos que Marx era antiestatista, se construyó un tremendo Estado, en el nombre de Carlos Marx. La respuesta capitalista para salvar a la sociedad del comunismo, que en el año 70 jóvenes llegó a representar 1/3 de la población y 1/3 de la economía mundial, consistió en la democracia cristiana, el socialcristianismo europeo y la socialdemocracia, en tratar de conciliar capitalismo, democracia y justicia social. Y hubo un momento hasta el año 73 que se pensó que se había acabado la historia y que el mundo iba hacia la izquierda, que aceptaba la democracia y la economía de mercado, y la derecha aceptaba el Estado y aceptaba la justicia social. Y se habló del fin de la ideología. Y detrás de esto estaba el otro portento que hemos visto, que es Keynes. Y sin embargo, yo les decía que el 2008 reventó la crisis de Wall Street y ahí está nuevamente, el 99% está molesto. ¿Por qué? Porque en Chile hay un 1% de la población que controla el 30% de toda la economía. En el mundo hay un 5% de la población que controla el 80% de la economía. Entonces, a pesar de todo lo que hemos hablado a favor de la igualdad, de la cooperación y del altruismo, vivimos en una sociedad desigual, competitiva e individualista. Y algunos dicen
Y si ustedes ven las encuestas, ustedes son mucho más individualistas que sus padres y sus abuelos. Por lo pronto, sus abuelos en uno u otro lado de la vereda participaron en la generación de los 60, donde el gran tema era qué tipo de revolución queríamos hacer. Y acá en la Escuela de Economía, si alguien decía yo quiero estudiar economía porque me quiero dedicar a ganar plata, ser un gran empresario, buena casa, buenas vacaciones, iban a hacer inmediatamente el discurso dominante, lo hubiese dicho, esto es inaceptable. Bueno, yo diría al revés. Y yo les dije que no será que estos grandes ideales son falsos, y falsos en un doble sentido, porque no responden a la razón y no responden a la realidad. Y el libro La moralidad del capitalismo es un alegato, donde básicamente se dice por qué, en vez de igualdad hablemos de meritocracia, en vez de cooperación derechamente hablemos de competencia, y en vez de altruismo, que es pedirle al ser humano que sea un verdadero santo o santa, hablemos derechamente, reconozcamos que los seres humanos, la primera preocupación nuestra es nuestro propio interés y el de nuestra familia. Y las 6 tesis eran a favor de la meritocracia, la competencia y el interés individual. La primera era que la meritocracia es esencial para la libertad, la justicia, es inevitable, hija de la fortuna, que no podemos cambiar. Primera idea. La libertad con responsabilidad, y si tú tomaste malas decisiones, tomaste malas decisiones. Segundo, dijimos que la competencia nos obliga a estar atentos, esforzarnos, disciplinarnos, controlar la frustración y ambicionar el triunfo. Y sin este amor por la competencia no seríamos campeones sudamericanos. Ellos no querían cooperar con los argentinos, querían derrotar a los argentinos. Tercero, dijimos que el interés individual y no el altruismo, lo natural y bueno para la sociedad, porque si esa niña tiene esa concepción tan negativa de sí misma, si no se ama a sí misma, no va a desarrollarse. Por eso el ego, y esta es una de las autoras que están en el texto mencionada, el ego, ella dijo, el año 43, es del ego del hombre, perdón, el manantial del progreso humano. En vez de ser lo malo, es lo bueno. Cuarto, dijimos, ¿se acuerdan del ejemplo del callejón oscuro? La condición humana es imperfecta, por lo que los altos ideales siempre se estrellan contra ella, fracasando, convirtiendo los sueños en pesadillas. Tratando de imponer la bondad, sobre todo a través del Estado, en la Edad Media se llamó la ira teológica, al hereje se le quemaba vivo, y en el siglo XX es la ira ideológica. 60 millones de muertos en una revolución, 50 millones de muertos en otra revolución. Vietnam, 3 millones de muertos. La revolución maoísta, 50 millones de muertos. Ira ideológica. Es decir, creer que porque uno tiene la razón, se le impone a un ser humano quien naturalmente no es altruista ni cooperativo. Quinto, la experiencia histórica demuestra el desastre de los sueños de igualdad impuestos a través de la redistribución estatal de la riqueza. Son los campos de concentración en la Unión Soviética y también lo hubo en la Alemania fascista. Y por eso este hombre escribió el año 41, si mal no recuerdo, Camino a la servidumbre, donde alegó que el fascismo, el comunismo, pero también la economía de bienestar estaba generando una planificación de la economía que era expresión de la arrogancia intelectual de los seres humanos y que estaba destinada al fracaso, y por muy bien intencionados que fueran sus promotores. ¿Quién va a estar en contra de la justicia social? Pero eso no se va a lograr planificando. Y este señor Keynes, que salió con este señor Francis Delano Roosevelt, yo les decía que crearon el estado de bienestar, se olvidaron, ¿se acuerdan? Que el crecimiento económico se había logrado desde la revolución capitalista e industrial, que eso había significado un enorme aumento de la esperanza de vida, ¿ya? Y que por lo tanto, como dijo Milton Friedman, meritocracia, competencia, afán de lucro y entender, y esto es una frase provocativa, no hay algo así como una educación gratis, alguien tiene que pagarla. No hay nada gratis, ni siquiera un almuerzo, decía Milton Friedman. Reagan, con esta idea, gana la elección en el año 1980 y en esta crisis él dijo, el año 80, el gobierno no es la solución a nuestros problemas, el gobierno es el problema.
Y yo les dije que gracias a eso, y Margaret Thatcher lo mismo, fíjense, no más impuestos, dejemos que los ricos sean ricos, que inviertan lo que estamos discutiendo hoy día, para que haya más crecimiento económico y después se redistribuya. Estas ideas fueron adoptadas por Deng Xiaoping, dejemos que los ricos sean ricos. Hoy día hay 300 millones de chinos que son de clase media, y entre los más ricos de los ricos hay muchísimos chinos. Y fíjense ustedes el crecimiento del PIB per cápita entre el año 78 y el 2015 en China. Lo mismo el año 90 hace la India y sube el crecimiento del per cápita en India. Y por lo tanto, la charla terminaba con qué malo tiene la meritocracia, la competencia y el individualismo. ¿Alguna duda sobre estos argumentos? ¿Precisiones? ¿Muy lateados, jóvenes? Si siguen con esa cara lateados, yo voy a hacer la charla hasta las 3 de la tarde. Si se entusiasman, la termino a las 2:30. ¿Ya? Bien, un aplauso. Miren. Esta es la triste realidad. La cruda realidad como la película de... Bueno. Mi primer argumento en contra del planteamiento liberal a favor de que la igualdad es buena en la medida que responda a la igualdad de derechos, la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades es el siguiente, que no es tan fácil garantizar la igualdad ante la ley y de las oportunidades. Veamos, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que no tenía nada de malo si esta persona tenía más recursos iniciales y que respetando las reglas del juego vencía a este otro porque era más inteligente y el resultado era completamente desigual? Eso no tenía nada de malo, siempre y cuando se cumplieran dos requisitos. Esto es pensamiento liberal capitalista. Primero, que haya igualdad de derechos. Y la segunda cuestión, es que hubiese igualdad de reglas. Pero si ustedes piensan en que la igualdad es el fundamento de la dignidad de la persona, cualquiera sea su edad, sexo, tipo, condición, todas nuestras constituciones, desde las constituciones iniciales, dicen que los seres humanos somos iguales en esencia. Y por lo tanto, yo creo que eso a algunos les molestó mucho. Hoy día ya es inaceptable hablar en contra de la igualdad esencial de las personas humanas. Y cualquier liberal capitalista está de acuerdo en esto. Pero la pregunta es tan sencillo, ¿ya? Primero, garantizar la igualdad esencial de las personas humanas. Es tan sencillo la igualdad ante la ley. Fíjense ustedes, yo les dije reglas iguales, igualdad ante la ley, pero entre ese empleador y ese trabajador que van en condiciones de igualdad a contratar las condiciones laborales, ¿qué ustedes me dirían? Son iguales, tienen los mismos derechos, hay igualdad ante la ley, el mismo Código Civil para ellos, la misma Constitución. ¿Pero qué ustedes dirían en contra de eso? ¿O no dirían nada? Señorita. ¿Cómo sería esa conversación? Yo quiero un sueldo de 500 lucas. A él le dicen, te puedo ofrecer 250. Él tiene el derecho de petición. Él tiene el derecho al trabajo. Él tiene derecho a petición, derecho a trabajo. Está sonando ruido. Jóvenes. Disculpen. ¿Nada que decir? Estamos hablando de reforma laboral. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de ese razonamiento, jóvenes? Que entre ricos y pobres, amos y siervos, la libertad oprime y es la ley la que libera. ¿Por qué? Porque ¿qué capacidad de negociación tiene esa persona si este otro le dice y si no te gusta te vas? Entonces, todo el derecho laboral se basa en este principio. En que esta persona, para que esté en igualdad, necesita un sindicato. Entonces, ¿qué es lo que se alega contra la igualdad ante la ley? Que puede ser, Juan, una simple igualdad formal, no de fondo. Segundo, igualdad, dignidad, igualdad de oportunidades jóvenes, parece obvio. Ese niño de una familia pobre o de clase media en América Latina
Si no tiene buena educación, ¿va a poder competir en igualdad de condiciones que el resto? Obvio que no. Entonces estamos todos de acuerdo que tiene que haber igualdad de oportunidades, ¿o no? Porque ese otro niño, esa niña, vamos a poner que una niña o un niño rico, fíjese usted, en esta casa, como ocurre en Chile, van a haber 200 libros en la biblioteca, los papás van a hablar 10.000 palabras, esos niños van a ir a un jardín infantil, a un colegio particular, privado. Es obvio, ¿ya?, que las condiciones, no hay igualdad de oportunidades. Entonces, lo que dice un buen liberal es que tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades. Pero yo les quiero plantear dos cosas con respecto a este planteamiento. ¿Se dan cuenta ustedes lo que es garantizar la igualdad de oportunidades cuando hay diferencia entre las familias? Porque acá el problema es, y esto lo vio Platón, si yo no te saco a ti de la familia, puede ser una pésima familia en términos educacionales. No son profesionales tus dos papás, estoy poniendo un ejemplo, no sé si es tu caso. ¿Ya? Hablan muy mal, llegaron hasta séptimo básico, o tus padres. ¿Ya? En cambio, tus padres tienen una enorme educación y capital cultural. ¿Qué va a pasar si ustedes siguen viviendo en esa casa? Porque piensen ustedes que uno en el colegio, ¿cuántas horas está al día? 8 horas, pero a partir de los 3 años, 4 años. ¿Y dónde se pasan el resto de su día? Con los papás. Entonces algunos dicen que para que haya igualdad de oportunidades, lo dijo Platón, tenemos que sacar a los niños de la familia y darle la misma educación para todos. ¿Captaron el problema de la igualdad de oportunidades? El nivel de intervención que supone meterse así en una familia. Porque sería re bonito que uno dijera toda la educación de una persona para la igualdad de oportunidades dependa del colegio. Pero eso no es así. Entonces algunos dicen, esto que se llama tan sencillamente igualdad de oportunidades supone una enorme intervención dentro de la familia. Y jóvenes, ¿qué pasa con el derecho a la herencia? Piensen en esos dos niños, ¿qué esfuerzo hicieron para tener una enorme fortuna? ¿Les parece justo? Porque normalmente vemos la situación del niño pobre, no tiene ninguna culpa, pero el niño que nace en una familia rica. Yo nunca voy a olvidar que el día que mi hijo Sebastián dio la PSU, yo llegué a la casa y le pregunté cómo te fue y me dijo, mira, me fue bien, de las 60 preguntas contesté 57, estoy seguro de que 55 las tengo buenas. Y ese día yo había estado con un grupo de dirigentes del movimiento secundario, estoy hablando del 2006, la Ana María, que era una niña maravillosa de Maipú, que cuando se metió en política, el pololo le dijo, sabes que tenéis que optar, y ella dijo, opto, y terminó. Después los dirigentes, los dueños del colegio le dijeron, tú no puedes seguir en esto, y ella dijo, entonces me voy del colegio. Bueno, yo ese día estuve con ella, y le pregunté cómo te fue en la PSU, y me dijo, me fue regio. ¿Y por qué te fue regio? Porque contesté 30 preguntas. Y yo me di cuenta que esa niña acababa de ser fusilada y no tenía idea de lo que había ocurrido. Y yo quiero preguntarles qué mérito tiene Sebastián, Mico, de que sus 4 abuelos eran profesionales y sus 2 padres profesionales le legaron la educación en la Alianza Francesa. ¿No sería lógico que cuando nació Sebastián Mico el impuesto a la herencia sea tan grande que él no nazca con esta tremenda superioridad? Es un tema conflictivo, ¿no? Acá en Chile normalmente, bueno, no voy a hablar más de este tema porque sé que es súper delicado, pero en Estados Unidos el impuesto a la herencia se paga. En Chile, en general, no se paga. Y la gente dice, yo me saqué la mugre para tener esta fortuna, y qué padre no quisiera legarle la mayor cantidad de fortuna a su hijo, ¿cierto? Pero ¿qué tan sencilla entonces la igualdad de oportunidades? Fíjese usted lo que significa en redistribución de ingresos iniciales y lo que significa intervenir en la familia. Bueno, entonces yo les diría que sin igualdad no hay dignidad, no hay libertad, ni justicia ni progreso, voy a ver esto económico estable. Pero estos 3 objetivos exigen un enorme esfuerzo redistributivo por parte de la comunidad organizada, los sindicatos,
las ONG, las fundaciones que ayudan a los demás y del Estado. Primer argumento. Entonces no es raro, jóvenes, que los grandes economías capitalistas, para garantizar la igualdad de oportunidades, tienen economías que el 30% más es controlada por el Estado. Estados Unidos es la sociedad más capitalista del mundo, Chile está acá, un 24%, para garantizar igualdad de oportunidades, no igualdad de resultados. ¿Por qué? Segundo, ¿quién es tan importante en la competencia en el mundo de los humanos? Segundo contraargumento que quiero darles a la elogio que hice a la cooperación. Esta foto es maravillosa. Yo les decía, miren la alegría de esos hombres que se han sacado la mugre, que son cabros de sectores populares, que por sus méritos de esfuerzo combaten y ganan. Hermoso, les dije yo. Sin embargo, ¿qué pasaría si la selección de fútbol jugara un partido, un campeonato contra esa selección? ¿Qué me dirían ustedes? Qué grotesco, ¿no? ¿O no? ¿Por qué los que saben de box hay peso mosca y pesos pesados? ¿Les parece lógico que una persona, Paquillo, cuánto pesaba? ¿Quién vio esa pelea? 55 kilos. Peleé contra uno de 100 kilos, contra Tyson. ¿Qué pasaría en esa competencia? Lo matan nomás. ¿Qué pasaría si la sub-16 juega contra la selección nacional de fútbol? Entonces, primera cuestión, la igualdad en la competencia supone una igualdad. Fíjese usted, simplemente para ser igualitaria la competencia en el box hay como 18 categorías. Fíjese usted, son 11 contra 11. Y si fueran 22 si fueran 3 argentinos por un chileno, ¿les parece razonable esa competencia? ¿Cómo conseguimos nosotros que los uruguayos bajaran 11 a 10 jugadores? Tercer problema de la competencia es que si no respetamos las reglas del juego, la competencia se puede transformar en una verdadera guerra. Han habido países como Honduras y Salvador que han hecho guerras. Y por último, jóvenes, estos 22 personas están compitiendo, pero fíjense ustedes, ¿por qué están todos vestidos de rojo? ¿Por qué hay una bandera chilena? ¿Saben por qué? Porque hay 17 millones de chilenos que están cooperando. ¿O no se vestirían iguales? Lo mismo los argentinos. Jóvenes, ¿quién construyó el estadio? ¿Cómo se entendieron esas dos personas? ¿Saben cómo se entendieron? ¿Ustedes se podrían cooperar en el comercio internacional con un chino si no saben chino, no hay un traductor o no hay una lengua franca como el inglés? ¿A dónde voy? Que la grandeza de los seres humanos con respecto a todo el resto de los seres vivos, que tenemos razón que se hace discurso, y los seres humanos de 100.000 personas que éramos en el norte de África hace 200.000 años, hoy día somos 7.000 millones. Ya conquistamos el mundo, que queremos conquistar el espacio. ¿Y saben cómo hicimos eso, jóvenes? Con pura cooperación. Jóvenes, en el año 68 mataron a Martin Luther King y mataron a Robert Kennedy. El 63 habían matado a John Kennedy. Estados Unidos se estaban matando entre ellos, negros y blancos, demócratas y republicanos. Los jóvenes se tomaban las universidades contra la guerra en Vietnam. Entraba el ejército, había muertos. Y saben que en ese momento había una institución que se llamaba la NASA. Y la NASA, tú podías ser blanco, negro, republicano, demócrata, estar a favor o en contra de la guerra de Vietnam, no importaba nada. De lo que se trataba es que se pusieran un objetivo común y cooperando lo lograr. Llevar el primer hombre a la luna. Y si no ocurre eso, es el mito de la Torre de Babel. Darwin nos enseñó que el organismo vivo que más rápido se reproduce es el que gana. Jóvenes, hoy día vivimos en la biología, porque algunos dicen esta es biología machista.
Hoy día se habla de biología feminista. ¿Saben por qué? Porque mucho más importancia que la selección del más apto es justamente la cooperación. ¿Saben qué es eso? Una célula que leyó a Darwin y se convenció de que la célula que más rápido se reproduce es la que gana. ¿Saben cómo se llama eso, jóvenes? Se llama cáncer. Si no hay cooperación entre las células, los organismos vivos, entre los seres humanos, no hay vida. Si quieren saber más de esto, super cooperadores, ¿ya? Las matemáticas de la evolución, el altruismo y el comportamiento, es todo lo contrario. La competencia es una parte muy pequeña de la convivencia humana, porque para que haya competencias de esos 11 contra 11 jugadores se requiere reglamentos de fútbol, estadios de fútbol, cooperación, cooperación. Tercero, ¿qué tan individualista podemos ser? Voy a cambiar. Tercera cuestión. Hay un gran economista, Amartya Sen, que escribió un artículo muy joven que lo hizo famoso, que se llamó Tontos Racionales. Y dijo, ¿será tan cierto que cada vez que establecemos una relación con otros no hay almuerzo gratis, lo que buscamos es nuestra propia utilidad? Y él contó la siguiente historia. ¿Dónde está la estación de ferrocarril? Pregunta este. Y otro le responde allí, señalando la oficina de correo. Y agrega, ¿me podrías echar esta carta al buzón? Porque ¿cuál es el interés de él? Que el otro trabaje para él llevando la carta. Pero él, ¿qué quiere hacer? Ir a la estación de ferrocarriles. ¿Y saben lo que contesta él? Sí, claro. Decidió abrir la carta para ver si contiene algo valioso. ¿Están cada uno de los dos actuando de acuerdo a su propio interés particular o no? Claro que sí. ¿Y qué pasaría con la convivencia humana? Tontos Racionales es un artículo que yo les pido que lean. Y con respecto al altruismo, claro que es cierto que este caballero dijo que había que amarse a sí mismo para amar a los demás, pero hay un pequeño problema, porque yo les mostré esta foto. ¿Y qué está pasando en esta situación? ¿Quién es ese? No hay amor más grande que morir por el amigo. El maestro Mahoma, cuando terminó su día, se subió a un monte y le preguntó, ¿esta es la cena? Empezó a preguntarle si a toda la multitud que lo seguía, si él había cumplido con su deber y se había negado 1.000 veces por tal de servir a su pueblo y a Dios. El maestro Buda renunció al palacio, a su mujer, a todo, porque se dio cuenta, al salir un día de su palacio, que había gente que sufría, padecía hambre, no quería morir, no quería enfermarse, no quería sufrir desilusiones de amor. Y él llegó a la siguiente conclusión: somos infelices porque tenemos deseos insatisfechos. Y la solución a nuestros problemas es no tener deseos. Y si hay una razón por la cual el budismo es cada vez más poderoso en Estados Unidos y en Europa, es porque está haciendo una crítica cultural brutal al interés individual y al consumismo. No les hablo del movimiento ecológico. Les parecerá raro esto, pero miren esta foto. Esa es una mujer española que está metida en la guerra civil. ¿Ustedes tienen alguna duda que ella estaría dispuesta a morir por su niña? Yo creo que no. Y nosotros estamos tan acostumbrados. ¿Qué sería de la humanidad si esta mujer y este hombre no se sacrificaran completamente por su vida? ¿Ustedes saben cuál es la clase media más endeudada del mundo por pagar la educación superior? ¿Cuál es? Chile. Y esos viejos y esas viejas juntos, separados, trabajarán ¿cuántos? ¿Ustedes saben cuánto se trabaja promedio en Chile? 500 horas más que en Alemania. ¿Saben cuánto trabaja una mujer a la semana en Chile que es dueña de casa? Es decir, trabaja dentro de la casa a la semana 44 horas, gratis, económicamente hablando. Y fuera de la casa 37 horas. ¿Qué sería la sociedad si no hubiese altruismo y sacrificarnos por los demás, jóvenes? Voy terminando. ¿Y qué es tan cierto que la desigualdad, la competencia y el afán de lucro personal han generado crecimiento, Juan? Y tú tienes razón. Paul Krugman, premio Nobel de Economía, escribió después de Bush, pero hay un libro más famoso que se llama Vendiendo Prosperidad, y él dice, ¿se acuerdan que yo les conté que Ronald Reagan, se los acabo de recordar,
al liberalizar, privatizar y desregular creó un enorme crecimiento económico, pero Paul Krugman dice, pero eso creó mucha desigualdad, cosa que están de acuerdo en reconocer los capitalistas más extremos, dejó un tremendo déficit fiscal porque siguió metiendo mucha plata en defensa para derrotar a la Unión Soviética, pero bajó impuestos al mismo tiempo, y los demócratas que controlaban el Congreso no estuvieron dispuestos a hacer grandes recortes en el Estado social. Dejó un tremendo déficit, dice Paul Krugman, pero luego dice, y es tan cierto que se logró más crecimiento económico, ya con Ronald Reagan, y él da este dato, dice, bueno, les pongo acá, y tengan mucho cuidado en los debates cuando uno dice, esto lo dijo John Locke, y quizás no lo dijo. Y ustedes tienen que averiguar eso. Otros dicen, hubo más crecimiento económico. Y ustedes tienen que revisar esas cifras. Y no solamente porque haya gente que miente, sino porque uno interpreta distinto. Entonces él dice, Paul Krugman, hubo más crecimiento económico entre el gobierno de Ronald Reagan, que partió el año 80 y terminó el año 90. Entonces, algunos dicen sí y otros no. Y les voy a explicar por qué. Porque algunos dicen, miren, lo que pasa es que si cuento desde el año 80 hasta el año 90, por culpa de los socialdemócratas, los demócratas que dejaron al país quebrado, derrotado en Irán, con una tremenda inflación, ya con desempleo, Ronald Reagan empezó a hacer su reforma del 80 y sus efectos se empezaron a ver en el año 82. Entonces ellos calculan completamente de buena fe y dicen que el crecimiento económico fue de 3,6. Pero otros dicen no. Nosotros tenemos que contar los 10 años que Ronald Reagan fue presidente de Estados Unidos y ahí el crecimiento es 2,1. ¿Quién tiene la razón? Quizás ambos, o quizás ninguno. Sigo. Esta señora dijo, ¿se acuerdan? Que había que dejar que los ricos fueran ricos. E hizo una revolución que se llamó el Big Bang financiero, que dijo se acabaron las regulaciones de las finanzas y usted puede meter $1.000 millones un día y sacarlo el otro día de Londres. Y acá la bolsa de Londres para especular es maravillosa. En cambio, ¿se acuerdan que yo les conté que los franceses estaban haciendo todo lo contrario? Y cuando este señor trató de estatizar, las grandes inversiones se fueron de Francia a Inglaterra. Y hay muchos textos que presentan que por eso Mitterrand fracasó, y de hecho detuvo las estatizaciones, y ganó Margaret Thatcher. Pero yo les mostré este cuadro, que esto subió gracias a Margaret Thatcher el Producto Interno Bruto, pero no les mostré este cuadro, pues, cabros, y como estaban ya muy lateados, nadie protestó. Este es el cuadro de lo que pasó en Francia en el mismo periodo. El crecimiento fue el mismo. Las cifras pueden mentir, ya sea porque es mentiroso el que las presenta o porque las hace la interpretación que quiere. ¿Se acuerdan que yo les hablé del milagro chino? Del milagro indio, producto, en todos los textos, lo van a encontrar en el texto a favor del capitalismo, fue gracias a las privatizaciones, a la liberación, ¿se acuerdan? Y las desregulaciones. Pero el economista que va a ser pronto premio Nobel, que dirige la Escuela de Economía de Cambridge, que es un coreano, que se llama así, vamos a decirle al señor Chang para no tener problemas, con el cual además yo me siento súper identificado por razones raciales, ¿ya? Y él dice, ¿es tan cierto que Corea del Sur, Japón, Taiwán, Vietnam, la India se fueron al cielo en crecimiento económico gracias al neoliberalismo? Y él cuenta la siguiente historia. Este es el Toyota PEP del año 1900, Toyo PEP. Era un industrial que se dedicó durante 25 años a hacer autos. Y el año 60 tuvo la mala idea de tratar de meter este auto en Estados Unidos y le fue como el forro. No vendió ni uno. Lo llamó Toyo Pet porque Pet es mascota, ¿no? Y volvió a su país y se armó un debate porque este señor había recibido durante 25 años un subsidio que le pasaba al Estado plata para que hiciera buenos autos. Y no solamente eso, el país del cual este caballero era oriundo, prohibía que entraran autos General Motors y Ford. Prohibía que se compraran autos norteamericanos en este país. ¿Saben cómo se llama esa empresa hoy día? Perdona, y ellos llegaron a la conclusión obvia, que les mencionaba antes, que la libre competencia y las ventajas comparativas que se enseñan acá lleva a ridículo competencia.
Inglaterra ya industrializada peleando contra Chile no industrializado. Este es el debate del siglo XIX. El señor que dirigió la primera formación de economistas chileno, Corneille Seney, enseñó libre comercio. Y él estaba convencido que Chile tenía que vender salitre y comprarle locomotoras a Inglaterra porque era absurdo competir con Inglaterra en locomotoras. En cambio, los japoneses, los coreanos, los taiwaneses dijeron la competencia es absurda y nosotros vamos a proteger determinadas partes de nuestra industria, la vamos a creer y cuando sean grandes, cuando nuestros hijos lleguen a los 25 años, van a poder ser abogados que entren a competir contra los viejos que llevan 25 años litigando. Bueno, ese fue el resultado. En Corea fue tal la intervención, cuenta este señor Chang, que la poca plata, Corea era más pobre que Ecuador en 1960, hoy día uno de los países más ricos del mundo. La plata que entraba a Corea en dólares se podía gastar solamente en inversión para la industria y una persona que era descubierta comprando cigarrillos importados era sancionada penalmente. Eran dictadores militares que dijeron vamos a planificar nuestra economía y con el acuerdo de los empresarios vamos a sacar adelante la industria en Taiwán, etc. Entonces yo lo que les quiero decir, es tan cierto que estos grandes países, bueno, los aranceles en China son del 30%, hasta el día de hoy. Jóvenes, es tan cierto que después de las privatizaciones aumentó el crecimiento y Hayek ganó y Keynes perdió. Este señor, después de la crisis del 2008, es el principal biógrafo de Keynes. Escribió ese libro que es muy fácil de leer y que se los aconsejo. Vean si está en la biblioteca La FEN. Paso el aviso, El regreso de Keynes. Y él dice, bueno, voy a comparar los tiempos que gobernaron estas ideas de un Estado que promueve el crecimiento y la industria. El año 48 al 73, crisis del petróleo y viene el avance 79 en adelante, el consenso de Washington o el consenso que algunos llaman neoliberal. Fíjense ustedes, crecimiento del PIB 4,8. Se nos dice que hubo más crecimiento, 3,2. Recesiones, entrando y saliendo plata de una economía, se produce mucha inestabilidad. 0, 5. Desempleo, 1,6, 3,1, 4,8, 7, 7, 6. Inflación, 3,9, 3,2. Atención jóvenes, quizás el señor Skidelsky, por defender a Keynes, me está dando cifras que no son las verdaderas. Yo les cito al autor. Este tremendo crecimiento entonces la economía ya la tendrá. Fíjense ustedes que fue entonces producto de incentivos económicos capitalistas, sindicatos, gremios organizados, empresarios organizados y el Estado, que para algunos explican este crecimiento económico. Y se acuerdan que Harald Beyer y Arturo Fontaine les dijeron, y tienen en parte razón, que la esperanza de vida se debía al crecimiento económico. Pero ¿quién les dijo que el crecimiento económico en el siglo XIX-XX fue puro capitalismo? No existió la Unión Soviética. La revolución industrial fue capitalista, socialista, pero también fue socialdemócrata, social cristiana. ¿La esperanza de vida ahora tendrá algo que ver con las vacunas, jóvenes? Ustedes saben que el que inventó una de las vacunas ni siquiera la patentó porque dijo que era una inmoralidad que él ganara dinero con la vacuna que había inventado y la regaló a la humanidad. ¿Y tendrá algo que ver con la acción estatal que se ha mejorado? Piensen ustedes la esperanza de vida y alcantarillado nomás. ¿Lo estoy lateando, jóvenes? ¿Están muy cansados? Más o menos. Así que yo les quiero decir, ¿son partidarios de la meritocracia, la competencia, el interés individual? Yo, como el profesor Mico, me muero de la risa. ¿Se dan cuenta, jóvenes, que he presentado los argumentos completamente contrarios? ¿O no? ¿Los convencí un poquito más? ¿No los convencí? No. ¿A ti no? ¿A alguien lo convenció o no a favor de la jóvenes? Entonces, yo quiero terminar haciéndoles dos prevenciones y se pueden ir. Primero, jóvenes, no saquen de conclusión que muchos hoy día están sacando como
Antes creímos en la revolución y ya no podemos creer en la revolución. Antes creímos en la religión, ya no podemos creer en la religión. Antes creímos en el nacionalismo y en la patria, hoy día no podemos creer en la patria, no se puede creer en nadie, ni en nada. Hoy día vivimos tiempos de relativismo. ¿Han escuchado esa palabra o no? Profesor Mico llegaba a una conclusión, todo es mentira. Todo depende con el cristal como se mire. En materia de gusto no hay nada escrito. ¿Han escuchado eso? Y lo que es bueno en Chile puede ser malo en China. Y la esclavitud que era buena en el siglo XIII hoy día es mala. Por lo tanto, no hay verdad. ¿Han escuchado eso? Y ustedes, ¿estoy a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo? Sí. ¿Y tú? No. ¿Y por qué? Bueno, yo respeto tu opinión, tú respetas la mía, ¿y por qué no conversamos de fútbol mejor? ¿O no? ¿Cómo salimos de ese debate? Si no hay verdades éticas, filosóficas. ¿Quién tuvo la culpa con el golpe de Estado? ¿Cuáles son las causas del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73? Yo creo que Pinochet estaba de mal humor el 11 de septiembre. No, Salvador Allende lo hizo pésimo. Podemos discutir durante años eso, pero saben que hay una cosa al puerto de una catedral, que el 11 de septiembre se bombardeó la Moneda, ¿o no? ¿Y eso es un hecho o no es un hecho? Obvio que es un hecho. Lo podemos interpretar distinto, pero hay hechos, hay datos duros, los hay, pues, jóvenes. Y la segunda cosa, hay verdades morales que van más allá de los tiempos y las circunstancias. ¿Será cierto que lo que es verdadero y bueno es lo que dice la mayoría o lo que dice el poder? Porque hay filósofos que dicen la verdad que es lo que el poder tiene por verdadero. Y si el poder, la mayoría en una democracia o un tirano en una dictadura dice A, es A. Si fuera eso, jóvenes, cierto, Martin Luther King, ¿por qué luchó por la igualdad de las razas si la inmensa mayoría de los norteamericanos del sur de Estados Unidos estaban de acuerdo por la desigualdad? Porque Harvard había hecho una encuesta que demostraban que los soldados negros eran más tontos que los soldados blancos. ¿Por qué hizo eso? Porque él creyó que habían valores superiores a lo que opinaba la mayoría. Y si no existe eso, ¿por qué no torturar a un niño para si eso me produce utilidad o placer? Si uno puede hacer lo que quiera con su vida sexual, un padre, ¿por qué no se puede acostar con su hija o el hijo con la mamá si son los dos mayores de 18 años, son dueños de su cuerpo? ¿Cuál es el problema? Y si toman píldoras anticonceptivas porque se dice que puede haber un problema genético, ¿por qué no? Y si yo me puedo, discúlpenme esto para remecerlo un poco, y si yo me puedo comer una vaquita, ¿por qué no podría tener relaciones sexuales con la vaquita? ¿O heredarle toda mi fortuna a una vaca? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O todo relativo es algunas cosas que no son relativas. Jóvenes, yo tengo mi opinión, pero ustedes tienen que tomar una decisión. Igualdad o meritocracia, competencia o cooperación, individualismo o altruismo. Pero yo les pido lo siguiente, que en ese debate, ¿se acuerdan?, que sigue entre el capitalismo anglosajón y el capitalismo europeo, particularmente el capitalismo de, hoy día Alemania se comió entera Europa. El debate entre Keynes y Hayek sigue, pero yo quiero que ustedes participen en ese debate sobre la base, ¿se acuerdan?, de pensamiento ilustrado. Jóvenes, los que no han leído ni estudiado, quédense callados y escuchen. No repitan verdades que pueden ser falsas o verdaderas que les han dicho en su partido político, en su familia, en el colegio, en su religión. Jóvenes, primero estudien, y para eso nosotros les entregamos 2 libros opuestos. Segundo, jóvenes, conversen y busquen la verdad en el otro. Hay fachos que somos buenas personas. Hay comunachos que son buenas personas. ¿Ya? Y que tienen parte de la verdad o quizás toda la verdad y ustedes están equivocados.
Y por sobre todas las cosas, si hay un alumno ayudante o el profesor mico que usted sienta que le está vendiendo una pomada, jóvenes, y no está respetando su conciencia personal, religiosa e ideológica, y que hay gente acá que le está lavando el cerebro, jóvenes, ustedes tienen que protestar, ¿ya? Porque estamos hablando de filosofía, religión e ideologías, y la conciencia de la persona es sagrada. Sagrada significa en términos laicos, sacro, insacrificable. Y ustedes tienen que pensar por sí mismos, y si tienen alguna protesta en ese sentido, tienen que hacerla valer. ¿Les parece? Para que ustedes con el yerco, ustedes deciden y que nadie piense por ustedes. Jóvenes, esta charla ha terminado. Váyanse a descansar, pero piensen. Muchísimas gracias.